auditorio tan nutrido hoy, eso prueba que la conferencista y el tema son taquilleros, lo cual nos complace muchísimo y de verdad que nos anima mucho para continuar con el proceso de las tertulias como hemos venido desde el año anterior. Ya tenemos definido el programa de tertulias de este año completo, del primer semestre de este año, pero queremos llevarlo a una junta directiva y después estaremos informando, porque ya están todas acordadas con los conferencistas y con temas de actualidad y esperamos que sean de su gusto. Hoy me complace, de verdad, primero que todo, pues dar la bienvenida a quienes desde los capítulos se han conectado para unirse por primera vez a este proceso de hacer las tertulias con una proyección de ámbito nacional. Realmente es muy placentero. Digamos que todavía esa sesión la habíamos calificado como una sesión de prueba, pero pues al parecer está funcionando bien. Hemos tenido ya reporte de algunas conexiones, apenas se informó en el día de hoy, porque no, pues teníamos la seguridad de que podíamos dar garantía de que había una buena conexión. Ya monitorearemos, ya veremos cómo se comporta, pero nuestra idea sí es tener ya establecido y con buena calidad a través de la página web fuera de Bogotá, porque si no se me conectan en Bogotá y no me vienen, entonces para los capítulos fuera de Bogotá, la viabilidad de que puedan acceder a las tertulias mensuales de Acoldece en la capital. Hoy me complace presentar a ustedes a la doctora... Dios mío, estoy muy nervioso. Laura Marcela Rueda, ¿no? Quien es nuestra conferencista del día. Laura es abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Derecho Comercial de la misma universidad, de alta gerencia de la Universidad Industrial de Santander y negocios, conciliación y arbitraje de la Universidad de Rosario. Se desempeñó como gerente jurídica de la Regional Santander de Aseguradora Colseguros S.A., hoy Allianz Colseguros, y parece que va a ser Allianz nomás a partir del mes de marzo, según se dice. Posteriormente fue directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, gerente nacional de fianzas y gerente comercial de cumplimiento de la Sucursal Bogotá de la Compañía Mundial de Seguros. Actualmente se desempeña como abogada litigante y es árbitro activo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Además de eso, Laura es miembro de la Junta Directiva de Acoldece en representación del capítulo de Bucaramanga, y había consideración de que María Alejandra Mijaldo, quien es la secretaria titular, va a viajar a Londres por el lapso de 6 meses. Le he pedido también que nos acompañe con la Secretaría de Acoldece, cosa que de verdad le agradezco muchísimo. Con ustedes, entonces, Laura Marcela Rueda, quien les tratará el tema sobre incidencia del Estatuto Anticorrupción en el seguro de cumplimiento. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Sí. Quiero agradecerle al doctor Botero por la invitación, a ustedes por esta participación. Definitivamente pues la presentación que ha hecho, creo que no soy merecedora de todos esos halagos y definitivamente un factor favorable es que no hay granizada hoy, que no está lloviendo y que es la primera tertulia del año. Además, adicionalmente, hablar sobre una ley puede tornarse en algo tedioso y complicado. Y más aún cuando se trata de un estatuto que tiene 134 artículos y 10 capítulos, y que además trata diversas materias, de manera que hay que saber un poco de penal, un poco de disciplinario, un poco de responsabilidad fiscal, de control fiscal, de contratación pública, en fin, y no todos los temas a todo el mundo le interesan. De manera que pues trataré de hacerlo de una manera muy general, muy didáctica, y pues lo más importante es siempre enfocada en el tema central, y es cómo incide el Estatuto Anticorrupción en el seguro de cumplimiento. El contenido que he preparado es el siguiente. Primero, unos antecedentes generales del Estatuto Anticorrupción. Los cambios normativos básicos. Aquí tendremos que hablar de la generalidad, pues es importante darles una visión general de todas las modificaciones que sufrieron tanto el régimen disciplinario como el penal, como el control fiscal, como la contratación pública, con este Estatuto Anticorrupción. Ya después pasaremos a ver las normas que tienen incidencia en el seguro de cumplimiento, las ventajas y las desventajas desde mi punto de vista que tiene la nueva ley para el ramo de cumplimiento. El procedimiento establecido es un nuevo procedimiento verbal, corto, expedito, para las sanciones, los incumplimientos, las multas y inclusive la caducidad.
Las modificaciones introducidas al procedimiento disciplinario, ley 732 del 2002, 734, modificaciones al procedimiento de responsabilidad fiscal, la ley 610, las etapas de ese procedimiento verbal establecido para los juicios fiscales y, por último, pues una breve mención sobre los medios de defensa de las aseguradoras. Al hablar del Estatuto Anticorrupción, yo creo que ustedes estuvieron haciéndole un seguimiento constante a las noticias antes de su promulgación y de su expedición el 12 de julio del año anterior, y habrán oído que hay unos temas especialmente polémicos. 60 representantes manifestaron su no adherencia y no querían dar su voto favorable a la iniciativa, pero la plenaria de la corporación les dijo: lo siento, seguimos adelante, no consideramos que ustedes estén involucrados, no hay impedimentos, y pues es el resultado que tenemos hoy, el Estatuto Anticorrupción. También hubo polémica porque hay algunas normas que inclusive, y pues no es ajeno y eso ocurre con todas las disposiciones que son de reciente expedición, están demandadas ante la Corte Constitucional. Ustedes lo deben saber, está el artículo 7 demandado, que es el del secreto profesional, porque señala que los contadores y los revisores fiscales, ellos no están obligados a guardar el secreto profesional cuando tienen información que puede dar lugar a encubrir actos de corrupción o información que puede derivar en un incumplimiento del contrato. Ellos saben que se puede dar un incumplimiento del contrato. En esos casos no habrá secreto profesional. De manera que se ha demandado por inconstitucional porque, como ustedes saben, la Constitución señala que el secreto profesional es inviolable. También está demandado ante la Corte Suprema, Corte Constitucional, el artículo 47, 48, el 57, el 59, todos del procedimiento disciplinario. Está demandado hay una queja que estableció la Sociedad de Ingenieros. El representante de la Sociedad de Ingenieros estableció una queja porque considera que el artículo 91, que contempla los anticipos, es un artículo que dice que la administración de los anticipos será manejada a través de una fiducia o de un patrimonio autónomo irrevocable, y que esto podría generar algunas trabas en las obras públicas en las localidades que son pequeñas poblaciones donde no se podría constituir fácilmente una fiducia. De manera que este representante de la Sociedad de Ingenieros señala que puede haber un inconveniente para cumplir con los propósitos o con los presupuestos de los pequeños pueblos. Sin embargo, no ha habido ninguna demanda al respecto, simplemente fue una manifestación ante los medios en agosto del año pasado. Y también, que ustedes también lo deben conocer, Fase Colda hizo varias intervenciones y elaboró unas comunicaciones formales respecto de la pésima redacción del artículo 85. Ese artículo es el que establece la vigencia de la garantía de cumplimiento que debe tener el contrato de interventoría. Más adelante les voy a hablar al respecto, pero pues hay una imprecisión grave en la redacción de ese artículo que deja en un estado incierto la vigencia de esas garantías, y además pues, también en una polémica si se puede contar con un reaseguro, por ejemplo, para que dé cobertura en esos contratos. Habiendo hecho este preámbulo, como pues todo el entorno que está al elegir alrededor del Estatuto Anticorrupción, les puedo mencionar que el Estatuto Anticorrupción es una de aquellas normas más que expide el Congreso de la República como una coyuntura especial por los escándalos de corrupción que para nadie son ajenos y que todos conocemos del sector salud, de agroingreso seguro y todo el escándalo del carrusel de la contratación, el tema de los nules, en fin. ¿Y qué se ha dicho? Se ha dicho, bueno, inclusive hubo un comentario del doctor José Gregorio Hernández,
en julio, muy cercana a la expedición del estatuto, que decía, pero ¿será que el problema sí se soluciona con leyes? ¿Será que seguimos expidiendo leyes? Porque Colombia es un país que se caracteriza por promulgar y promulgar leyes, pero ¿y no será que es un tema de personas? ¿No será que es un tema de cultura? De manera que pues yo apoyo esa posición y pues aplaudo la posición del gobierno también en querer, en su buen propósito de luchar contra la corrupción, pero definitivamente es un tema de cultura y es un tema de personas y pues todos debemos aportar un grano de arena en el tema. Les señalaba que es una política del gobierno actual. Definitivamente Santos está decidido en la lucha contra la corrupción, así como pudiéramos pensar que Uribe estaba decidido en la lucha contra las FARC. La decisión de Santos ha sido luchar incansablemente contra la corrupción. Sanciona el Estatuto Anticorrupción el 12 de julio del 2011, en la Ley 1474. ¿Y cuál es el propósito de esta ley? Adoptar las medidas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control y la gestión pública. ¿Cuáles son los elementos básicos de esa estrategia de Santos o del gobierno en general, no solamente del presidente? Primero, la aplicación efectiva de las normas. Segundo, la actuación preventiva. Tercero, la colaboración ciudadana. Cuarto, la cultura de la legalidad. Y quinto, la coordinación de los esfuerzos. Si ustedes leen el preámbulo y leen la presentación de la exposición de motivos, van a darse cuenta que cada una de las medidas que ha tomado el gobierno a través del Estatuto Anticorrupción precisamente están enfocadas a cumplir alguno de estos objetivos. ¿Y qué medidas introduce la ley? Por ejemplo, existe primero de manera muy general, existen unos incentivos a las actuaciones honestas por parte de los servidores públicos y no solo de los servidores públicos, porque una característica primordial que tiene el Estatuto Anticorrupción es que involucra definitivamente a los particulares que ejerzan funciones públicas, particulares que administren recursos públicos y particulares que no solamente sean personas naturales, sino también personas jurídicas. Eso es pues algo novedoso del estatuto que ya pues también más adelante les comentaré. Algo que establecieron es que la dependencia de los jefes de control interno es directa de Presidencia de la República, para cuando sean entidades del sector central, por supuesto. Cuando sean entidades territoriales será el máximo órgano, que sería el alcalde, el gobernador. Respecto a esto también hubo serias quejas, porque decían, pues bueno, precisamente los escándalos, pues que el jefe de control interno sea seleccionado por el alcalde o el gobernador, pues eso ya es un tema polémico, pero igual así quedó. Establece un régimen de inhabilidades fuerte. Hay por lo menos, mal contadas, unas 7 inhabilidades nuevas. Ahora les expondré las más importantes y las más relevantes. Y una característica es que no son solo inhabilidades sancionatorias por actos que atenten contra la administración pública, sino también para garantizar la transparencia de los gobiernos, es decir, cuando se financian campañas políticas, por ejemplo. Y lo que les decía, inhabilidades para contratistas, bien sean personas naturales o jurídicas. En el sector salud también hay una fuerte regulación por todos los escándalos en el sistema de seguridad social, y se establecen unas medidas para evitar abusos hacia el sistema de seguridad social, control y vigilancia más estrictos, unas causales de agravación punitiva para las conductas que atenten contra el sistema de seguridad social, crean unos tipos penales nuevos. Y en cuanto a medidas penales, en la lucha contra la corrupción pública y privada, se eliminan los beneficios subrogados penales, no hay detención domiciliaria para los delitos que tienen que ver con corrupción. Se aumentaron los términos de prescripción, que más adelante pues también lo señalaré. Y para las investigaciones de los delitos de corrupción, los procesos fiscales y los procesos disciplinarios. En todos ellos aumentaron los términos de prescripción. Se fortalecen los procedimientos y los órganos de control. Ahí también hay polémica, ya les voy a decir por qué, unas facultades especiales que se le establecen al Procurador General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura. Se establecen unas medidas pedagógicas y de formación para construir una cultura de legalidad, fortaleciendo la participación ciudadana, y se crea la Comisión para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana de la Lucha contra la Corrupción, presidida por el Presidente de la República. Yo no sé si ustedes revisaron
Recientemente, ya hubo un informe en diciembre del año pasado, un informe de Transparencia por Colombia, apoyado por las Naciones Unidas, donde justamente se criticaba que el Estatuto Anticorrupción salió como un resultado a todo lo que se presentó, pero no hubo una política de gobierno clara como fundamento y anterior al Estatuto Anticorrupción. Es el mismo Estatuto Anticorrupción el que pretende que se establezca una cultura o una política de gobierno respecto a la lucha contra la corrupción, que es una de las funciones que tiene justamente la Comisión para la Moralización. ¿Cuáles son los cambios normativos básicos? Hay, pues en 134 artículos hay muchísimos cambios. Hay cambios en el Código Penal porque se tipifican nuevas conductas punibles, en el procedimiento penal, en la contratación pública, en el procedimiento disciplinario, en las normas que regulan el control fiscal, en el procedimiento de responsabilidad fiscal y, por supuesto, en el contrato de servicio. En todas hay modificaciones, pero los quise agrupar por bloques temáticos. El primero de los bloques es inhabilidades e incompatibilidades. Esto lo llama el estatuto las medidas administrativas en la lucha contra la corrupción. ¿Qué inhabilidades hay? Hay una inhabilidad para quienes incurran en actos de corrupción de 20 años. No sé si recuerdan que eran 5. Quedó ahora en 20 y es la imposibilidad de contratar con el Estado cuando una persona, bien sea natural o jurídica, ya ha sido declarada con anterioridad responsable por la comisión de delitos contra la administración pública. Para quienes financian campañas políticas, que esto, si recuerdan, fue lo que dio lugar a suspensiones en los debates porque no podían ponerse de acuerdo y afloraban una serie de impedimentos, y es que muchos de los representantes no estaban de acuerdo con este artículo, pero pues, precisamente es muy importante para garantizar la transparencia en el gobierno, y es que habrá una inhabilidad cuando una persona haya financiado, natural o jurídica también, más del 2.5% del tope de la campaña política. ¿Y por cuánto es la inhabilidad? Pues justamente por el periodo del gobernante que es elegido en virtud de esa financiación. Otra inhabilidad es la prohibición para que sus servidores gestionen intereses privados. Esto es la famosa puerta giratoria. Es el tema que tanto habló el ministro Lleras, y pues que finalmente lo logró y salió adelante, y es que un servidor público tiene intereses en el sector privado, por ejemplo, se retira como servidor público y ahora hace parte de una junta directiva de una sociedad privada que trata exactamente los mismos temas respecto a los cuales el servidor público alguna vez tomó decisiones. Eso no garantiza transparencia pues en los términos del gobierno, porque de alguna manera podría pensarse que él pudo tomar las decisiones sabiendo que tenía esa posición, de manera que eso es lo que se denomina puerta giratoria, y esa es la inhabilidad que está prevista o la imposibilidad para que el servidor gestione intereses privados. ¿Cuánto tiempo? 2 años después de que se retire. También hay otra inhabilidad para que ex-empleados públicos contraten con el Estado. Esto es que no se vuelvan a vincular en el mismo sector para el cual trabajaron. ¿Por cuánto tiempo? También por 2 años. Lo importante siempre es que el objeto que desarrolle tenga relación con el sector en el cual prestan sus servicios. Y esto también, estas inhabilidades no solamente son para el funcionario, sino también para sus parientes, en unos grados de consanguinidad. Primero afinidad, primero civil. Hay una prohibición, y ya en el tema de contratación que nos interesa para el seguro cumplimiento, hay una prohibición de los contratistas de celebrar contratos de interventoría. Cuando ellos están celebrando un contrato estatal de obra pública, de concesión, de suministro de medicamentos, de alimentos, con la entidad respectiva, con esa entidad no podrían celebrar un contrato de interventoría, no importa pues que sea de otro contrato, por supuesto no podría ser del mismo, pero es con la entidad que queda inhabilitado. ¿Por cuánto tiempo? Mientras dure el contrato hasta su liquidación. Y eso también va para sus parientes. Y por último, hay otra inhabilidad que también es importante en el tema de seguro de cumplimiento, y es que cuando el contratista ha sido incumplido reiteradamente, ha tenido 5 multas durante un mismo periodo fiscal, 2 incumplimientos en el mismo año o un incumplimiento y una multa en el mismo año, tiene una inhabilidad de 3 años.
para contratar. Y algo muy importante es que en el RUP va a quedar, o sea, en el registro único de proponentes queda expresamente indicada la inhabilidad. Termina el primer bloque temático de inhabilidades y pasamos al bloque de vigilancia en la ejecución contractual. ¿Qué medidas se establecieron en general para vigilar los contratos estatales? Una, de estos, ustedes pues van a ver que yo repetiré algunas, pero pues son las que más incidencia tienen en el seguro de cumplimiento, y pienso que primero las nombro de manera general y luego las voy a nombrar de manera específica y cómo inciden. La primera es la responsabilidad de los revisores fiscales. En esto ha habido mucho ruido al respecto. Se ha dicho, es que ahora los revisores fiscales son responsables, antes no, siempre han sido responsables. El artículo 53 de la Ley 80 de 1993 establecía que el revisor fiscal era responsable. Lo que pasa es que ahora, si se abstiene de denunciar actos de corrupción, se le cancela la inscripción de la matrícula, y lo novedoso es que lo que les decía al principio, que puede violar el secreto profesional, que no hay secreto profesional. Eso es lo nuevo, pero pues igual está demandado, hay que esperar que decida la Corte. La eliminación de las atribuciones del procurador, que les había anunciado que era bastante polémico. ¿Por qué? Porque resulta que el procurador ahora puede revocar, tiene un término hasta de 3 meses para revocar fallos absolutorios. Eso es muy novedoso. Antes solo se podía revocar el fallo condenatorio, y ahora son fallo condenatorio, autos de archivo y el fallo absolutorio. El Procurador General de la Nación lo puede hacer, claro, en algunos casos específicos, pero eso es novedoso. Y eso también la Corte Suprema se pronunció durante los debates para que se eliminara el artículo, consideraba que era inconstitucional. Sin embargo, pues la facultad está y está la norma prevista. En cuanto a la competencia que tiene el Ministerio de Justicia y del Derecho, respecto a la acción de repeticiones, que puede incoar la acción de repetición de oficio, antes solo lo podía cuando era una entidad, cuando era de carácter nacional, pero ahora en cualquier caso lo puede hacer. Y la oralidad de la Contraloría, pues bueno, la oralidad, de hecho, no es algo absolutamente novedoso, porque pues ya la oralidad estaba en el sistema disciplinario, en el mismo sistema civil y en el penal, pero lo novedoso es que la Contraloría también ahora pues tiene los juicios fiscales por vía oral. Eso es lo nuevo. Por eso yo en general puedo decirles que en mi concepto el Estatuto Anticorrupción hace una serie de modificaciones, pero pues no es un revolcón trascendental a todo el ordenamiento jurídico. Realmente lo que ha hecho es agravar algunas condiciones, agravó algunas situaciones, creó unos tipos penales, aumentó los términos de prescripción y creó algunas facultades especiales, algunos órganos especiales para como hacer un mayor seguimiento y un mayor control a la gestión fiscal, pero pues no hay un cambio normativo radical y absoluto. Y en lo que lo hay, pues está demandado. Ya les había dicho que se crea la Comisión Nacional para la Moralización, pero esto es parte de la vigilancia para la contratación estatal. Y en cada departamento también habrá una comisión regional que pone en marcha justamente los lineamientos de la Comisión Nacional. Ahí están presentes, hacen parte de esas comisiones, por ejemplo, en el nivel nacional está el presidente, está la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, el Fiscal General, y en el orden territorial los mismos, pero a nivel territorial. En cuanto a supervisión e interventoría, pues por supuesto ya estaba, pero con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir actos de corrupción y tutelar la transparencia, las entidades están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución a través de un supervisor o un interventor. Hasta ahí no hay nada nuevo. Lo nuevo es que el supervisor y el interventor señalan específicamente dónde están las funciones de cada uno de ellos, y les establecen unas inhabilidades y unas sanciones especiales en caso de no cumplir con sus funciones y de no informar cuando se evidencia un posible incumplimiento del contrato o de alguna de las obligaciones que pudiera llevar a un incumplimiento del contrato. En el caso del supervisor, señala que está encargado del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, y la característica es que es ejercido por la misma entidad, pues eso ustedes lo saben. Y la interventoría es un seguimiento técnico sobre el cumplimiento del objeto del contrato ejercido por una persona natural o jurídica que es contratada por la entidad.
La característica es que este es solo técnico y el supervisor en cambio está en varias áreas. Ahora puede haber una interventoría no solamente técnica, pero pues no podrían cruzarse o no pueden tener correlación, no pueden cruzarse las dos actividades, tendrían que estar perfectamente divididas la una de la otra. Esto pues tampoco es algo nuevo, ya se sabía que la interventoría era una especie de los contratos de consultoría previstos en la ley 80 del 93 y que es obligatorio en los contratos de obra, pero pues hay unas sanciones especiales para los interventores que son estas. ¿Cuáles son? Sancionado en digamos que por tres lados. La inhabilidad, si no entrega la información a la entidad contratante relacionada con el posible incumplimiento de un contrato, si tiene conocimiento de hechos, omisiones o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o que puedan constituir actos que puedan dar lugar, hechos que puedan dar lugar a un incumplimiento del contrato, tiene que informarlo porque de lo contrario queda inhabilitado por 5 años. En materia de solidaridad, el interventor, y esto más adelante cuando hablemos de contrato de seguro lo voy a mencionar, pero es súper importante y es que esto es completamente nuevo, y es que el interventor, cuando no haya informado de un posible incumplimiento, va a responder solidariamente con el contratista, y no solamente por sus obligaciones respecto del contrato de interventoría, sino por el incumplimiento mismo del contrato principal al que él está vigilando o que le está haciendo la interventoría. Claro, por lo que sea imputable al interventor, pero pues ya vamos a ver eso qué amplitud tiene. Y por último también es una falta gravísima y es causal de mala conducta no exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal o en su defecto los exigidos por las normas técnicas obligatorias. Hay inclusive una norma al final del estatuto delicada que señala que en estos casos se entiende que se presume que hay culpa grave del interventor, y eso pues significa que si hay culpa grave habría posibilidad de alegar la responsabilidad fiscal, porque se predica responsabilidad fiscal con dolo o culpa grave. Ahora bien, el tercer bloque sería las modificaciones en el sector salud. No voy a entrar en mayores detalles porque pues eso realmente no tiene incidencia en el contrato de seguro, pero pues por cultura general hay una control y una vigilancia más estrictos. El artículo 11 y el artículo 12 señalan y establecen que las instituciones que están sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud están obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que se generen fraudes. Esas medidas se crea como un mapa de riesgos, como ya lo tiene, por ejemplo, el sector asegurador. Entonces hay que describir, cada entidad tiene que diseñar un mapa de riesgos y tiene que tener un manual de conducta y seguir los lineamientos, y todos los años tiene que hacer ese plan anticorrupción del sistema de salud. Y hay una prohibición de financiación de campañas, esta sí está absoluta. Ninguna entidad prestadora de servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades, que sea una cooperativa, puede hacer donaciones a campañas políticas o actividades que no tengan relación con el servicio. Esto pues es una clara reacción a todo el escándalo que se suscitó en el tema contra el sistema de seguridad social. Se crea el Sistema Preventivo de Prácticas Riesgosas Financieras y de Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Quienes no lo tengan tendrán también incurrirán en una causal de mala conducta, será una falta gravísima, que la entidad no lo haga y los responsables no lo hagan. Y se penalizan con mayor rigor conductas como el uso indebido de información privilegiada, la especulación con medicinas y dispositivos médicos, el agilotaje con medicamentos y dispositivos médicos, la evasión fiscal, el peculado por aplicación oficial diferente, el peculado culposo frente a los recursos de la seguridad social. En todos estos, además de crear algunos delitos, en la mayoría de ellos lo que se hizo es que se subieron las penas de 5 a 9 años de prisión. Y en cuanto a la modificación del régimen penal, cuarto bloque, básicamente hay varias modificaciones, sobre todo creación de tipos penales, especialmente en el tema del sector salud, pero señalé los más importantes, y es la exclusión de beneficios y subrogados penales en casos de condenas por corrupción, tales como mecanismo sustitutivo de la pena privativa de libertad, de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional. No hay prisión domiciliaria, por ejemplo.
Y esto es, no solamente los delitos de corrupción, siguen el listado de delitos que ya estaban, pero especialmente incluyendo los de corrupción y todos los que tengan que ver con el sector salud, porque se entiende que se está violando un derecho fundamental a la vida y al Estado. Ampliación de los términos de prescripción de la acción penal. Recuerden que la acción penal era por el mismo tiempo de la pena, quedó aumentado en la mitad para los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas. Hay nuevas circunstancias de agravación punitiva, se crea el delito de corrupción privada, este también lo puse, a pesar de que se crearon otros tipos penales, pues para hacer énfasis en que el Estatuto Anticorrupción quiso también prevenir y sancionar los actos de corrupción en el sector privado, en los particulares. Y por eso tipifica el delito de corrupción privada. Es exactamente igual a la corrupción, pero entonces sancionan los particulares que sean corruptos o prácticas de corrupción dentro de sociedades privadas. Se establece una nueva figura delictiva también, en este sentido, que se llama la administración desleal, cuando hayan administradores de sociedades privadas que usen abusivamente los bienes o que patrocinen o que beneficien o que oculten actos de corrupción, también está tipificado. Se estipula el delito denominado fraude de subvenciones. Esto es básicamente para que se quede tipificado el tema del escándalo de ingresos en. Se penalizan los acuerdos restrictivos de competencia y es cuando dos personas se ponen de acuerdo para torpedear un proceso de contratación, queda tipificado también. Y el delito de tráfico de influencias de particular, que recordemos, era el servidor público que ejerciera indebidamente influencia sobre otro servidor público. Ahora queda el particular también, el particular que ejerce influencia sobre el servidor público. Y aumenta las penas de 4 a 8 años. Se agravan penas para el enriquecimiento ilícito, el soborno transnacional, el soborno y el soborno en la actuación penal, respecto a las que hoy consagra el Código Penal de 599 del 2000. Todas quedaron por el orden de los 5 a 9 años de prisión y algunas en 6 y 12 años de prisión. Y antes estaban de 2 a 4 o de 4 a 6, de manera que pues aumentaron considerablemente. Se duplican los términos en los procesos de competencia de los jueces penales de circuitos especializados por delitos respecto de los cuales proceda la detención preventiva. Se duplican los términos cuando sean 3 o más los imputados o los delitos objeto de investigación. Y hay una nueva prueba anticipada, que es en los mismos procesos es posible practicar como prueba anticipada el testimonio de quien haya recibido amenazas contra su vida o la de su familia por razón de los hechos que conoce. Es decir, esto es para pues, impedir que no se queden impunes los delitos o que se encubran los delitos por temor a que haya represalias contra él. Y lo que ya hemos dicho, que no hay detención domiciliaria en ciertos delitos. Bien. Termina el tema penal y empieza procesos contractuales que tiene bastante injerencia en el contrato de seguro y es, primero les hablaré en la generalidad y ahora les hablaré en detalle. En los procesos contractuales ya les anuncié que había una administración de anticipos a través de fiducias, pues bueno, eso está en el artículo 91 y no es para todos los contratos, es en los contratos primero que sean de mayor cuantía y segundo son contratos de obra, concesión, salud o los que se realicen por licitación pública. Y ahí es que el contratista, por su cuenta, bueno, pues, asumiendo el costo, debe constituir una fiducia o un patrimonio para el manejo de esos recursos. Pues más adelante les digo pues, cuál es mi posición respecto a esto. Y maduración de proyectos, así se denomina el artículo, significa que no se puede iniciar ninguna obra sin que estén plenamente efectuados los diseños, que estén los proyectos y que se pueda establecer la viabilidad del proyecto, el impacto social, económico y ambiental. Esto es tendiente a evitar toda la serie de controversias que se suscitaban en la ejecución contractual, en la fase inicial de ejecución contractual, precisamente cuando en la construcción se señalaba que no estaban los diseños completos y que no se podía ejecutar el contrato y había unos problemas para la ejecución del contrato y eso derivaba en incumplimientos. También sobrecostos en la contratación. En el tema de adendas, se establece que no se pueden hacer adendas 3 días antes del cierre, de la fecha prevista para el cierre, y tampoco se pueden hacer ni en días
o en horas que no sean hábiles. Esto pues para evitar las sorpresas, que en el último día salía una adenda en una hora que no era hábil y justamente, pues curiosamente, podía favorecer específicamente a algún contratista en particular. En el tema de los contratos interadministrativos hay un cambio importante, y es que no se pueden celebrar contratos por contratación directa cuando el objeto sea contrato de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad, encargos fiduciarios, fiducia pública, cuando una de las instituciones, pues pueden ser instituciones de educación superior, por ejemplo la Universidad Nacional, sociedades de economía mixta con participación mayoritaria del Estado, pueden ser personas públicas sin ánimo de lucro conformadas por la Asociación de Entidades Públicas, pero cuando ellas son las ejecutoras no se puede hacer por contratación directa. Tiene que también hacerlo como si fuera un contratista más y participar en el proceso como un contratista más. Además, no lo puse acá, pero más adelante lo tengo, y es que establece el Estatuto Anticorrupción que se amplía la aplicación de la Ley 80 del 93 aún para esas entidades que tengan una legislación especial y que no se regulaban por Ley 80 para su contratación. Cuando ellas son las ejecutoras, en la ejecución del contrato se les hace extensivo el Estatuto de Contratación, la Ley 80 del 93. Eso también es novedoso. No sé si se ha atacado, pero por ahora pues, no hay ninguna demanda en contra. Y respecto de la mínima cuantía, que es cuando sea el 10% de la menor cuantía de la entidad, se estableció una especie de mini proceso de licitación, pues no es una licitación como tal, pero sí se adjudica a menor precio, a quien verifique esa habilitación, hay una fase de planeación, se hace una invitación, eso sí, pues es un solo día, pero se hace una invitación, hay un desempate y luego vienen aplicaciones, un mini proceso licitatorio, aún siendo una contratación de mínima cuantía. Se aclaran los criterios de selección y se señala en el estatuto que en los procesos que tengan en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa será la que aplique. Y tiene dos literales: la ponderación de los elementos de calidad y precios soportados en puntajes o fórmulas del pliego sería el 1, y el 2 sería la ponderación de los elementos que representen la mejor relación costo-beneficio para la entidad. Esto ya estaba, pero pues se dejó de manera explícita, se hacía en la práctica. Y respecto de la aplicación del estatuto contractual, era lo que les decía, que en aquellos eventos en que aún la entidad no tenga la aplicación de la Ley 80, se hace extensiva cuando sea ejecutora de un contrato interadministrativo para la ejecución. No es que ella ahora tenga que contratar por Ley 80, sino que para la ejecución le aplican las normas de la Ley 80. Respecto a la responsabilidad de los contratistas, aquí viene el tema grueso. Y en esto también ha habido, al igual que en los revisores fiscales, bastante confusión, porque se ha dicho, pero es que ahora establecieron responsabilidad para los asesores y los consultores externos y los interventores. Siempre ha estado. El artículo 53 de la Ley 80 del 93 ya establecía, lo que pasa es que establecía solo responsabilidad civil y fiscal, no establecía penal y disciplinaria. Ese es el cambio, aunque el artículo señala, es el artículo 82, indica que habrá reglamentación al respecto por parte del gobierno, que todavía no ha sido, pero eso sí tiene una implicación, tiene una incidencia en el contrato de seguro, y es que, por supuesto, serán vinculados ahora también a los procesos de responsabilidad fiscal que se inicien contra los asesores, consultores externos e interventores. Ya también lo voy a decir, pero es que el principal, a mi modo de ver, lo más trascendental en materia de riesgo en el seguro de cumplimiento es afianzar ahora contratos de interventoría, contratos de consultores externos, de asesores, de revisores fiscales. Hay responsabilidad solidaria de los interventores, ya lo había dicho, cuando haya un posible. Y recordemos que no es solo del incumplimiento del contrato de interventoría, sino del contrato mismo. Si él no dijo nada, que había algún incumplimiento de una de las obligaciones del contrato, será responsable solidario, en lo que sea imputable a él. Pero es que si él tenía que informar sobre el incumplimiento del contrato, entonces ¿hasta dónde va a decir la entidad que no fue todo el incumplimiento imputable al interventor? De manera que hay un tema que es muy general y es bastante subjetivo. Hay un control riguroso para las personas jurídicas. Esto es cuando ellas estimulen
o puedan resultar beneficiadas por actos de corrupción. ¿Qué puede ocurrir? Uno, que en el proceso penal los vincule como terceros civilmente responsables. La entidad puede pedir la vinculación de esa persona jurídica que haya participado en el delito contra la administración pública, y además puede ser sujeto de multas por parte de la Superintendencia de Sociedades cuando el mismo representante legal de esa sociedad haya consentido o haya tolerado para que se cometan delitos contra la administración pública. ¿Qué cambios al procedimiento sancionatorio hay en materia contractual? Pues, uno, que hay una imposición de multas y sanciones ahora por un procesito oral, una diligencia de carácter oral, eso no existía. Las modificaciones al procedimiento disciplinario establecidos en la Ley 734 del 2002 y el de responsabilidad fiscal previsto en la Ley 610 del 2002. En la acción disciplinaria ya había oralidad, pero ahora pues se extiende la responsabilidad fiscal. La acción disciplinaria y la fiscal ambas tienen los mismos términos de caducidad y de prescripción y son los siguientes. La acción disciplinaria y la fiscal caducan si transcurridos 5 años desde la ocurrencia del hecho no se ha proferido en la autoapertura de imputación. Y la acción disciplinaria y la fiscal prescriben en 5 años contados a partir precisamente de esa autoapertura si no se ha proferido el fallo condenatorio en el caso disciplinario o el fallo con responsabilidad fiscal en el caso del juicio fiscal. De manera que primero 5 años y luego otros 5 podamos estar en 10 años en vía gubernativa. Pero eso también pues, más adelante al respecto. Y ahora sí, ¿cuáles son las normas que inciden en el seguro de cumplimiento? Ya, pues con esa parte general yo creo que ustedes todos ya las tienen identificadas. Aquí básicamente pues lo que quiero es dejar la conclusión y hacer el resumen de cuáles son. Y las dividí en unos bloques temáticos que alguna vez Pasecolda, cuando inició el Estatuto Anticorrupción, ya había planteado y agregué uno adicional. ¿Y cuáles son? Uno, gestión del riesgo. Gestión del riesgo en el seguro de cumplimiento, ¿por qué? Porque en mi concepto, todos estos artículos o todas estas disposiciones de alguna manera tienen injerencia en la decisión de los departamentos de suscripción de las compañías de seguros. En este caso, la mayoría, a mi modo de ver, coadyuva. ¿Y por qué? Pues uno, el artículo 91 de los anticipos. El hecho de que el anticipo en los casos de mayor cuantía sea administrado a través de una fiducia o de un patrimonio autónomo irrevocable, a mi modo de ver es una medida favorable, porque de alguna manera pues, puede haber una disminución en el riesgo justamente en esa administración, en esa inversión de ese anticipo. Claro, todo pues, se puede quedar en el papel. Yo sé que esto pues, es una buena propuesta. Ya se estaba haciendo como práctica en muchos contratos de cuantías altas y era recomendable. De hecho, cuando se estaban haciendo los prepliegos se hacía la recomendación para que se manejaran a través de fiducias, pero pues si se mira tal como está estipulado, a mi modo de ver es algo favorable para las compañías en la gestión del riesgo. En cuanto a los diseños previos, igual, está previsto en el artículo 87 y es benéfico que se exija que antes de iniciar la obra estén claros los diseños, porque no se van a suscitar esos problemas contractuales en la fase inicial de ejecución, cuando se decía, pues si no está el diseño yo no puedo iniciar y aquí falta esto, de manera que eso también, a mi modo de ver, facilita o ayuda en la labor de suscripción de las compañías de seguros. El hecho que las adendas no puedan salir 3 días antes del cierre también es una medida favorable, porque si ustedes no recuerdan, y para los que trabajan en compañías de seguros, a veces no solo ocurría que la adenda salía para, pues, y por debajo, digamos que sin ser oficial, pero que de pronto estaba favoreciendo a algún contratista, sino que también el último día antes del cierre salía algo que hacía inafianzable el proyecto. Y muchas veces las compañías no tenían la posibilidad, no tenían el funcionario en ese momento revisando la adenda y pues afianzaban temas que no podía hacer, por ejemplo el restablecimiento automático de los valores asegurados. Y en materia de inhabilidades, pues yo también considero que esto contribuye en la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque si ya, como les decía, dentro del registro único de proponentes va a quedar expresa la inhabilidad
y si un contratista que ha sido reiteradamente incumplido queda inhabilitado por 3 años, pues en teoría no debería seguir contratando con el Estado y pues las compañías de seguros podrían tener de alguna manera alguna tranquilidad que no están suscribiendo pólizas de seguros de cumplimiento en casos de pues, con contratistas con riesgo moral dudoso. Ahora, pues todo, el papel aguanta todo, pero pues si lo clasificamos sería una de las favorables para la gestión del riesgo. En cuanto a modificación del riesgo, y cuando llamo modificación es que de alguna manera ahora sí, a mi modo de ver por supuesto, las compañías se tendrán que haber sentado ya, o lo van a hacer, con su departamento técnico y el departamento jurídico y han diseñado alguna política al respecto sobre estos temas. ¿Por qué? Porque ya les anuncié que hay responsabilidad ya no solo civil y penal, sino ahora también disciplinaria y fiscal para los interventores, asesores y consultores. Es decir, que si las compañías de seguros de cumplimiento aún están afianzando a este tipo de contratos, que pues no hay lugar a no hacerlo, hay consultores muy buenos, de buena trayectoria, hay interventores muy buenos, muy sólidos, con un riesgo moral muy sano, pero hay que tener en cuenta que en suscripción se tendría que revisar cuidadosamente qué experiencia tiene, qué noticias han surgido respecto a él, porque en cualquier momento puede terminar inmerso en un proceso de responsabilidad fiscal y citando al garante. Hay una nueva falta clarísima además para el interventor, que es precisamente cuando omita la información, es decir, si un interventor no está encima de la obra, no está cumpliendo con todas las fechas, está firmando y dando fe y no ha ido a visitar y no está dando la información correcta, no son los bienes de la calidad que se exigieron, si por alguna de las obligaciones, porque dice alguna de las obligaciones del contratista, pudieran dar lugar a un incumplimiento del contrato y él no lo hace, ahí ya se va a presumir de una culpa grave, eso es lo delicado. Y además va a ser responsable solidario. Y la preocupación, pero esto pues es una posición absolutamente subjetiva mía, y es que la preocupación es que si estuviéramos, pues no sé si hay funcionarios de la Contraloría acá, pero si estuviéramos con funcionarios que conozcan el contrato de seguro a plenitud dentro de las entidades de control, pues podríamos estar tranquilos, pero no sabemos en qué momento un funcionario de la Contraloría pueda considerar que la responsabilidad solidaria se predica al asegurador, cuando el que es responsable solidario es el interventor, y el límite máximo de la aseguradora siempre irá hasta el valor asegurado, porque el contrato de seguro aplica. De manera que pues, es un tema que pues, merece la revisión de cada una de las compañías. Y por último, el polémico artículo 85, al que hizo mención Fasecolda, porque la vigencia de la garantía quedó absolutamente mal. Y vamos a ver cómo quedó la reacción. Dice que ampara el contrato, la garantía de cumplimiento que ampara el contrato de interventoría señala que será hasta por el término de garantía de estabilidad del contrato principal. Yo no sé qué pasó en la redacción. Alguna vez lo dijo Fasecolda y yo creo que lo que querían decir es que la garantía de calidad, el amparo de calidad dentro de la póliza de cumplimiento debía ser por el mismo periodo del amparo de estabilidad del contrato principal. Porque como quedó redactado es como si la garantía del amparo de cumplimiento del contrato de interventoría tuviera que ir por el mismo plazo del contrato de interventoría más el plazo que dure la garantía de estabilidad, que casi siempre es de 5 años, o sea, que podríamos estar fácilmente en un contrato de interventoría también a unos 5 años, donde sean 5 años la vigencia del contrato, más 5 años de la supuesta garantía de estabilidad, pero que hace parte de la garantía de cumplimiento, del amparo de cumplimiento. De manera que es una imprecisión de redacción, yo creo que debió haber dicho amparo de calidad, y lo que quería el legislador, el espíritu, si vamos a consultar el espíritu del legislador, pienso yo que él lo que quiere es que las garantías que cubren el contrato de interventoría tengan las mismas vigencias que tienen las garantías que cubren el contrato principal, que no se vaya a quedar algún cabo suelto.
porque inclusive lo redacta después de que dice que si se prorroga el contrato principal, es posible que se prorrogue también por el mismo término el contrato de interventoría. De manera que hay una imprecisión, pero es una imprecisión delicada porque ahí está y se presume legal hasta que no se declare lo contrario. Y lo otro es que hay una mención a la posibilidad de aplicar la divisibilidad de las garantías, pero no está haciendo mención al decreto 4828 ni al 2493, sino que hace mención es al artículo 7 de la ley 1150 de 2007. Entonces no es muy claro, sin embargo, pues si me lo preguntan, yo diría aplica la divisibilidad de las garantías. Esto para efectos de que por lo menos se pudiera dividir en los dos periodos. Pero es un tema que también amerita la sentada al interior de las compañías de seguros y la decisión que van a tomar respecto de con qué vigencia están expidiendo esas pólizas, al menos hasta que se reglamenten. En cuanto a los aspectos procesales, novedoso, pues la intervención del garante en el procedimiento de imposición de sanciones, pues como el mismo procedimiento de imposición de sanciones es nuevo, la intervención del garante también lo es, pero esto, bueno, ahora les digo cuando haga la clasificación de ventajas y desventajas. El procedimiento verbal establecido para la responsabilidad fiscal, que también tiene intervención del garante, esto está previsto en el artículo 98 y en el artículo 104 literal D, se vincula al garante, señala este literal del artículo 104 literal D, que se vincula mediante una comunicación al llamado de garantía al garante, y también se desvincula de la misma manera con una comunicación. Tiene que participar también en todos los juicios fiscales y es tan importante su participación que si no va a la audiencia de descargos, se entiende que se allanó a las decisiones. Si no asiste y no justifica su inasistencia, señala expresamente el estatuto que se puede llevar a cabo la audiencia. Que una vez que se ha reconocido personería jurídica al apoderado del presunto responsable fiscal, se puede hacer la audiencia sin el responsable fiscal, solo con su apoderado y sin el garante. O sea que es responsabilidad del garante no asistir a esas audiencias. ¿Y qué consecuencias tiene? Además de allanarse en el caso de los descargos, que si interpuso un recurso se entiende que quedó desierto. Si hizo una solicitud se entiende que desistió de la petición, de manera que pues es bastante delicado no asistir a las audiencias. Y hay un tema que fue precisamente el tema de exposición en el Congreso en Cartagena con ocasión de los 50 años de colegio de la ponencia de Bucaramanga, el capítulo de Bucaramanga, y es que la prescripción que aplica a las compañías de seguros, que también hay una imprecisión de redacción en el estatuto porque dice que las pólizas prescriben cuando pues, la póliza no prescribe la posibilidad de iniciar las acciones. Pero dice que prescribe el artículo 120 en los términos del artículo 9 de la ley 610. Y eso quiere decir lo que habíamos visto ahora, 5 años de caducidad y 5 años de prescripción. O sea que esto es bastante importante en el tema de seguros. ¿Por qué? Porque desconoce el término de prescripción del artículo 1080 y 1081 y establece una prescripción larguísima, porque pensemos, como les decía, que solamente estamos hablando de fase gubernativa. Si hay 5 años desde que ocurrió el hecho para que se dicte la autoapertura de investigación y luego 5 años para que se confiere el fallo con responsabilidad fiscal, y ya solo llevamos 10. Pero si además luego demandan del contencioso la nulidad del acto, entonces ¿cuánto tiempo más? ¿Y por cuánto tiempo van a estar esas reservas constituidas? Y claramente ya no hay discusión que se aplica la prescripción del contrato de seguro, que se aplica la prescripción de la ley 610, no, la norma es absolutamente expresa y está diciendo aplica el artículo 9 de la ley 610, o sea que la prescripción que aplica en el caso de las compañías de seguros es la prescripción de la responsabilidad fiscal. Y por último, en materia de gestión comercial, que este es el que les digo que yo incluí, siempre pensando en el aspecto comercial de las compañías de seguros, es que el Estatuto Anticorrupción trae 2 disposiciones que de alguna manera se le podría sacar provecho
para aquellos departamentos que están encargados de engrosar los presupuestos de las compañías, y es que hay una publicación del plan de acción de las entidades en la página web. A más tardar el 31 de enero de cada año, la entidad tiene la obligación. Si no lo hacen, es causal de mala conducta para el funcionario responsable de hacerlo. Tiene que publicar en la página web todo el plan de acción, y el plan de acción es el proyecto con presupuesto, con todo el plan de inversión. Lo único es que si es una entidad que compite con el sector privado, de economía mixta, no tendrá esa obligación, pero las demás, las que no compiten con el sector privado, tienen la obligación de hacerlo. Y la aplicación general del Estatuto de Contratación, yo también le veo una oportunidad comercial en el tema, porque significa que en la medida que todas esas entidades que no estaban obligadas a aplicar la ley 80, pero que en la parte, cuando sean ejecutoras y en la ejecución contractual, deba extenderse la aplicación del estatuto, pues quiere decir que finalmente existirá más posibilidad de que se expidan pólizas, porque se exigirán más garantías. De alguna manera veo más rigurosidad en la contratación, de manera que eso se va a traducir en más garantías seguramente. Aquí está el resumen de cada uno de los temas que les mencionaba por el artículo, para que cuando consulten la página de Acordese lo encuentren. Y les voy a leer cómo quedó el tema de la prescripción. Dice: la acción fiscal caducará si transcurridos 5 años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público no se ha proferido autoapertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos de tracto sucesivo de carácter permanente o continuado desde la del último hecho o acto. La responsabilidad fiscal prescribirá en 5 años, contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia firme que la declare. Y aquí les presento un cuadro. Por supuesto, ustedes sacarán sus mismas notas y encontrarán otras, o sacarán algunas de acá, pero es un cuadro resumen de cuáles considero que son las ventajas y las desventajas para el ramo de cumplimiento del estatuto. Y pues soy optimista y tengo más ventajas que desventajas. Las ventajas: el control efectivo contra la corrupción. Pues es un poco utópico, pero es en la medida que se sancionen más, digamos que con unas medidas más drásticas, las conductas punibles, que hayan más tipos penales, pues de alguna forma puede ser que los corruptos sí lo piensen antes de hacer, o al menos por lo menos tendrán que ingeniarse unas nuevas modalidades de hacerlos, de cometer los ilícitos. Y eso redundará en beneficio de las compañías de seguros. De alguna manera las entidades, todos estos entes de control se van a convertir en una especie de coadyuvantes de las compañías de seguros en su proceso de suscripción, porque pues como siempre se ha mencionado, todas las IAS estarán pendientes de cualquier irregularidad. Y el control efectivo contra la corrupción, también pues esas sanciones e inhabilidades que hay contra los contratistas que han incumplido reiteradamente. La norma de los anticipos, la administración de los anticipos, me parece una ventaja. La exigencia de los diseños antes de abrir las licitaciones me parece una ventaja. La extensión de la aplicación del estatuto contractual me parece una ventaja, por lo que les digo que es más riguroso, habrá más garantías. La imposibilidad de despedir a las 3 días antes del cierre me parece una ventaja, por lo que les decía que no puede haber sorpresas también de temas que son inafianzables en el último día del proceso. El plan anticorrupción me parece una ventaja, porque cada entidad tiene la obligación de establecer un plan concreto de lucha contra la anticorrupción, pues de alguna manera favorece o crea un entorno favorable del riesgo. Y la intervención del garante en el procedimiento para imposición de sanciones de responsabilidad fiscal, lo tengo en los dos lados. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista es una ventaja, y es que permitir que el garante participe es permitirle su ejercicio del derecho al debido proceso y el derecho a defensa. Entonces, desde ese punto de vista es una ventaja. Pero, ¿por qué considero que puede volverse una desventaja? Y es pensando como compañía de seguros que eventualmente van a tener que robustecer el departamento jurídico, bien sea interno o externo,
van a tener que tomar algunas medidas administrativas porque la intervención de las aseguradoras va a ser bastante numerosa, porque es no solamente en los juicios de responsabilidad fiscal, sino en todos estos procesos expeditos para la imposición de sanciones. Hay otra desventaja que es el afianzamiento de los contratos de interventores, consultores, asesores, a mi modo de ver. No sé pues ustedes qué opinen, pero realmente yo sí veo una agravación del riesgo. Yo sí veo una alteración y en mi sentido y en mi pensamiento pues una agravación del riesgo para este tipo de contratos y afianzar ese tipo de contratos. Puede de alguna manera haber una alerta en el sector asegurador también respecto del afianzamiento de estos contratos, de manera que pues, para mí es una desventaja. La vigencia, además, perdón que vuelva sobre el tema, el problema es que el gobierno siempre lo hace como una coyuntura. Esto es básicamente una reacción de todo el carrusel de contratación y del tema de los NULE, que definitivamente considera el gobierno que fue una falla en el proceso de intervención, en el proceso de seguimiento, y ahora quiere sancionar solamente a los interventores, hacer más gravosa la situación de los interventores. Y por último, la aplicación para el garante de los términos de prescripción y caducidad, pues ya les dije, yo lo veo como una desventaja, además porque pensemos que sean estos 10 años y luego se vaya a lo contencioso. Recuerden que el fallo con responsabilidad fiscal se imputaba, de manera que la recomendación, pensaría uno, es pague, aseguradora, y lo que hace es que cuando inicia el proceso ante lo contencioso, solicite que se le restituyan los bienes en caso de resultar favorecido, porque de lo contrario, pues de todas maneras pueden ejecutar. Ya prácticamente terminando los temas propuestos, les quiero hacer una descripción muy rápida y muy esquemática para que lo puedan conservar de cuáles son los 3 cambios fundamentales: el de la inclusión de la imposición de multas y sanciones, cuál es el procedimiento, cuáles son las principales modificaciones en el disciplinario y cuál es el de responsabilidad fiscal. Entonces, este es el procedimiento para la imposición de multas y sanciones, inclusive la caducidad también. Se tiene que enviar una comunicación donde se cita formalmente la audiencia, se relacionan los hechos que soportan la actuación, tiene que hacer un completo informe de la interventoría o de la supervisión, enuncia las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que además se le pueden derivar al contratista, le indica fecha y hora para la realización de la audiencia, atendiendo a la naturaleza del contrato, puede hacerla, dice que en el menor término posible. Y si la garantía es póliza de seguros, el garante también será citado de la misma manera. Llega el día de la audiencia, se instala por parte del jefe de la entidad o pues el delegado, con los argumentos que le sirven de soporte y las pruebas conducentes, le da la palabra al afectado para que intervenga, le da la palabra al garante para que intervenga, ahí es el momento para que se soliciten pruebas, se practiquen pruebas, y por ejemplo, puede ocurrir que se requiera suspender la audiencia porque hay algunas pruebas para practicar con posterioridad o porque existe alguna otra razón justificada para que se suspenda, podría suspenderse y continuar. Luego vendría la audiencia de decisión. En esta audiencia de decisión, una vez se decide si se va a imponer la multa, la sanción o el incumplimiento, en esa misma audiencia se debe interponer el recurso, porque queda notificado en estratos. Entonces, ahí mismo se debe interponer y ahí mismo se debe decidir notificar el recurso. Por eso es tan importante que si el garante quiere hacer valer sus derechos, intervenga en esta tiene pruebas y en esta puede interponer el recurso contra la decisión. Está previsto que se pueda dar por terminado el procedimiento en cualquier momento si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de la situación de incumplimiento. Eso también lo prevé el estatuto. Eso es básicamente, así de sencillo y corto es el procedimiento para la imposición de sanciones, pero bueno, pues no voy a hacer más porque sería demasiado dispendioso. De hecho, lo va a hacer. Modificaciones al procedimiento disciplinario Ley 734 del 2002. Hay unas funciones disciplinarias establecidas para la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y es que pueden investigar y sancionar a los auxiliares de la justicia. Esto sí que fue criticado por la Corte Suprema porque decían, pero bueno, como si la reforma a la justicia, la idea es que se está mencionando que posiblemente ya no exista el Consejo Superior de la Judicatura, ¿cómo es que usted le da más atribuciones? Pero ahí quedó.
Incluye una falta gravísima ante todo acto arbitrario y justificado contra otro servidor público que haya denunciado hechos de corrupción, eso no estaba. Aclara que serán disciplinables los particulares que sean interventores o supervisores en contratos estatales, los que ejerzan funciones públicas y los que administran recursos públicos. Esto no es novedoso, pero lo aclara. Además, porque recuerden que había un tema en materia de prestación de servicios públicos que fue declarado inexequible. Entonces, aclara el Estatuto Anticorrupción que son los particulares que ejercen funciones públicas y los que administran recursos públicos. Pero los que prestan servicios públicos no son sujetos disciplinarios. Salvo que la prestación de ese servicio público lo haga en ejercicio de una función pública. Ahí sí. Pero entonces eso quedó clarísimo ahora mediante el Estatuto Anticorrupción. La ley 734 señalaba qué autos se debían notificar de manera personal: el auto de apertura de indagación preliminar, el de investigación disciplinaria, el pliego de cargos y el fallo. Y ahora quiso de manera expresa señalar que el cierre de la investigación y los alegatos de conclusión se notifican por Estado. Simplemente el señalamiento expreso de esta forma de notificación. Esto es novedoso y es lo que les decía, que antes solo los fallos sancionatorios eran los que se podían revocar. ¿Por quién? De oficio, a petición del sancionado, por el Procurador General de la Nación, por el mismo quejoso, pero ahora agregó que los autos de archivo también, y que el Procurador General de la Nación puede revocar el fallo absolutorio, tiene hasta 3 meses para hacerlo, que viola derechos humanos o internacional humanitario. Este artículo está demandado por inconstitucional. Señala que también serán medios de prueba cualquier medio técnico científico que no viole el ordenamiento jurídico. Esto básicamente lo que quiere es poner en consonancia el procedimiento con las nuevas herramientas tecnológicas que existen, de manera que lo hace expreso. Aumenta el término para la investigación disciplinaria. Antes estaba solo para las faltas gravísimas, era de 12 meses. Ahora aumenta el término de 12 a 18 meses para las faltas gravísimas, y en los demás casos se establece que el término será de 12 meses. Y que se puede aumentar en una tercera parte cuando se investiguen varias faltas o 2 más inculpados. Antes no estaba establecido el término para alegar en conclusión. Ahora se establece el término de 10 días para alegar en conclusión, y una vez concluidas las pruebas, si las hubo, se profiere el fallo a más tardar dentro de los 20 días siguientes. Siempre estuvo el de los 20, pero como no limitaba a los 10, pues se podía extender, de manera que ahora son 10 para alegar y después vienen los 20 para proferir el fallo. Si bien ya existía el procedimiento verbal, para el caso de flagrancia, de confesión, de faltas leves, le introdujo algunos ajustes, como que se puede citar a audiencia de manera personal en cualquier estado de la actuación antes de proferir el pliego de cargos. Establece que esa audiencia se debe iniciar no antes del 5º día y no después del día 15. Y ya prácticamente finalizando, las modificaciones al procedimiento de responsabilidad fiscal más importantes, es decir, a la ley 610 del 2000, está pues el establecimiento del procedimiento verbal. ¿Y cuando del análisis del dictamen del proceso del autor o de una denuncia o de la aplicación de cualquiera de los sistemas de control, se determine que ya están dados todos los elementos para que se profiera el auto de apertura de imputación. Es decir, esos elementos, ¿cuáles son? Es que exista el daño contra la administración pública y que exista una prueba de responsabilidad de ese gestor fiscal, que se le puede imputar a ese gestor fiscal. En las audiencias se podrán usar medios tecnológicos de comunicación, como la videoconferencia y otros. Las audiencias se pueden hacer una vez reconocida la persona, lo que les decía, si no está el apoderado, el responsable fiscal y está su apoderado, vale, se puede hacer la audiencia y se puede hacer sin el garante. Pero la ausencia injustificada implicará el desistimiento y el archivo de las solicitudes pendientes. Si el garante no puede la audiencia de descargos, se allanan las decisiones. En cuanto a la práctica de pruebas, aquí unificó tanto en el procedimiento, la norma quiso unificar el procedimiento verbal del ordinario y estableció en un solo artículo cuál sería el límite para la práctica de pruebas de uno y otro. La práctica de pruebas en el ordinario no puede ser de 2 años y en el verbal no puede ser de 1. También el proceso, esto también es para los dos, el proceso será de única instancia cuando la cuantía del presunto daño es igual o inferior a la menor cantidad de contratación de la entidad.
Solo se podría dar la terminación anticipada cuando se acredite el pago del detrimento patrimonial, que eso no estaba. Las pruebas y diligencias serán recogidas en medios técnicos, asimismo la evacuación de audiencias, diligencias y práctica de pruebas pueden llevarse a cabo en lugares diferentes a la sede del funcionario a través de medios como la comunicación virtual, lo que les decía, ponerlo, así como hizo en el disciplinario, en el fiscal también, ponerlo en consonancia con los avances tecnológicos. El grado de culpabilidad para establecer la responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave. Y responderá solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad cuando la responsabilidad sea proveniente de sobrecostos en la contratación. O sea que también el ordenador del gasto tiene una responsabilidad solidaria. Si resulta que proviene la responsabilidad de sobrecostos en la contratación, responde también el ordenador del gasto solidariamente con el contratista. Modifica la oportunidad y los requisitos de la solicitud de nulidad antes de la decisión final y se debe resolver en 5 días. La vigencia y gradualidad de la aplicación primero a nivel central y luego territorial, pero ya empezó también territorial porque era a partir de enero de este año. La implementación de la oralidad, disponibilidad de recursos físicos y tecnológicos, esto va a requerir formación permanente de los funcionarios y también de los apoderados de las aseguradoras para asumir con propiedad la defensa por parte de las aseguradoras y para reunir y suministrar toda la documentación que se requiere con bastante agilidad, porque la citación para la audiencia para la imposición de una sanción puede hacer con un solo día o 2 días y pues la aseguradora tiene que lograr reunir toda la documentación para ejercer su derecho de defensa. ¿Cuáles son las etapas de ese nuevo procedimiento verbal de responsabilidad fiscal? También fíjense que también solo tiene 3 etapas, como el de imposición de multas y sanciones, y es el auto de apertura de imputación, la audiencia de descargos y la audiencia de decisión. Para que se profiera auto de apertura de imputación, tiene que encontrarse objetivamente establecida la existencia, como les decía, del daño patrimonial del Estado y que exista prueba que comprometa la responsabilidad del gestor fiscal. Deberá contener los requisitos de los artículos 41 y 48 de la Ley 610 del 2000, la formulación individualizada de los cargos y los motivos por los cuales se está vinculando. Indicar lugar, fecha y hora para dar inicio a la audiencia de descargos de los presuntos responsables, apoderados o defensor de oficio y al garante. Aquí también se le debe notificar al garante del auto de apertura de imputación. La audiencia de descargos tiene como finalidad pues, que se puedan ejercer el debido proceso y el derecho de defensa, que se practiquen las pruebas, que puedan intervenir con todas las garantías procesales. Las partes pueden controvertir las pruebas y el garante no acude a la audiencia a salir de las decisiones. Solo en el curso de esta audiencia de descargos es en la que se va a poder solicitar y practicar pruebas. Lo que pasa es que se pueden decretar y queda suspendida su realización, para lo que se suspende la audiencia y se pueden decretar pruebas por un término máximo de 1 año y luego se reanuda la audiencia para pasar a la audiencia de decisión. En la audiencia de decisión pues se le va a conceder el uso de la palabra a los sujetos procesales para que expongan ahí mismo los alegatos de conclusión. El funcionario realizará la exposición amplia de los hechos, de las pruebas, defensa, alegatos y determinará si existen pruebas de la existencia del daño al patrimonio público, su cuantificación, individualización, causalidad y si surge la obligación de pagar suma alguna. Y en la misma audiencia se profiere de manera motivada el fallo con o sin responsabilidad fiscal. Si se suspende, tiene máximo 20 días para que se profiera el fallo. Y una vez proferido el fallo, queda notificado en estrados, porque es en audiencia, de manera que ahí mismo se debe interponer el recurso. Procede el recurso de reposición y apelación. Y en resumen, ¿cuáles serían los medios de defensa que tiene la aseguradora? Pues uno, hacer uso de su derecho de defensa cuando lo vincula. La vinculación del garante se hace mediante una comunicación, como ya les decía, y pues la idea es que haga su intervención activa. Como interviniente se le garantizan sus derechos sustanciales y procesales. Aquí en sustanciales le pongo un asterisco. La oportunidad para pronunciarse sobre lo debatido, solicitar pruebas, intervenir en su práctica, presentar alegaciones e interponer recursos. Es decir, los procesales, digamos que estarían claros. Ahora, respecto a los sustanciales, ¿por qué el asterisco? Porque hasta qué punto realmente tienen todas las garantías sustanciales, por lo que les decía, por el mismo desconocimiento frente a las normas que regulan el contrato de seguro, y eventualmente pueden ocurrir, por ejemplo,
práctica de medidas cautelares en contra de las aseguradoras, responsabilidades solidarias de las aseguradoras, condenas aún por encima de los valores asegurados, y todos esos son temas que pues, pero posiblemente en los que puede terminar inmerso un defensor de una compañía de seguros. Y respecto de los artículos 99 y 100 de la ley 1474, el garante ha sido debidamente notificado y no asiste, pues ya lo he dicho varias veces, pierde la oportunidad de aportar sus pruebas y señala las decisiones. En la práctica puede ocurrir que si ese límite de cobertura es desconocido, eso no debería ocurrir y debería ser proscrito de la práctica procesal. La defensa entonces, ¿en qué se enfocará? En aquellos aspectos que atañen a la garantía otorgada como cobertura, ocurrencia de siniestro, la causación del daño, el límite de la cobertura del seguro, lógicamente la caducidad y la prescripción, y si a ello tuviera lugar. Y una vez en firme el fallo, lo que les decía, pues lo recomendable es que como no se suspende su ejecución, que pague y que luego solicite el reintegro de las bienes. Esto es lo que tenía preparado para ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Sí.